Elegir un tema para un monólogo científico siempre será muy retador, especialmente cuando el tema que elegí para esta noche genera mucha polémica. Es un tema que siempre divide el auditorio entre los que están a favor, los que están en contra, y por lo tanto será un tema siempre muy rico de discutir. Vamos a hablar esta noche de vacunas. Como lo hemos dicho, pues siempre habla quienes estén a favor, quienes estén en contra, y vamos a tratar de conversar un poquito sobre eso para que ustedes se vayan bien informados y puedan tomar una buena decisión sobre qué lado quieren, de qué lado quieren estar. Para hablar de vacunas vamos a hablar primero del lugar donde las vacunas actúan, que se llaman los sistemas inmunes de nuestro cuerpo. Específicamente vamos a hablar de la CIA pero con S, es el Sistema Inmune Adaptativo. Es una red social, podemos imaginarlo como una red social tal cual como los que ustedes conocen, en la cual hay una serie de células que tienen unos roles específicos. Cada una de ellas tiene una función específica, están localizadas en todo nuestro organismo, en la sangre, en los tejidos, en los organelos, y tienen funciones específicas como pudiéramos imaginarnos un control de seguridad en un aeropuerto. Entonces hay unas que están encargadas inicialmente de identificar esos patógenos. Luego de que son identificados, se los llevan a una sala donde están otro tipo de células que ya lo que hacen es generar los anticuerpos para defendernos de esos patógenos. Y finalmente hay otras células que se encargan ya de destruir, eliminar, borrar, erradicar ese anticuerpo, ese patógeno del sistema vivo, del ser humano. Estas células generan una especie de memoria, de tal forma que queda grabado en ellas, en esa red social, esa información de ese patógeno, qué proteína tenía acá, cuál proteína tenía acá, cuál proteína tenía en esta otra parte, en general, para que la próxima vez que aparezca lo puedan identificar y controlar antes de que cause una enfermedad. Y es aquí entonces donde las vacunas tienen su gran aporte. Las vacunas nos sirven como una forma de entrenar esa red social, de anticipar con información a esa red social para que puedan hacer su función de una manera más eficaz. La gran diferencia entre las vacunas está en el mecanismo con el cual llevan esa información a esa red social y a ese sistema inmunológico adaptativo. Entonces, las primeras vacunas, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, el señor Edward Jenner y luego Louis Pasteur dio un gran empuje a esto, se basaban en que los científicos ponían en el cuerpo una gran cantidad de esos patógenos, pero en una forma en la que no eran tan nocivos para el cuerpo y no generaban de manera radical una enfermedad. Entonces era como un virus o una bacteria que estaba incluso a veces muerta, pero por lo menos atenuada, lo cual permitía que el sistema la identificara, pero que no generara una enfermedad. Y luego de identificada, pues ya el sistema, el cuerpo, podía defenderse en cualquier momento que apareciera el virus real o la bacteria patógena como tal. Esto más o menos es como hagan de cuenta que hay un ladrón, bribón, estafador, asaltante que tiene un primo bueno. Entonces lo que hacemos es que le presentamos a esa red social a ese primo bueno con el objetivo de que toda la red se entere cuáles son las características que tiene ese patógeno, dónde tiene la proteína de acá, qué tal la proteína de acá, cómo es la proteína de acá, y lo puedan identificar y le puedan hacer el respectivo bullying la próxima vez que aparezca. Estas vacunas tenían como una gran desventaja, que tenían un riesgo, porque en todo caso había que introducir en el cuerpo humano un virus, de alguna forma atenuado, disminuido, pero tenía un riesgo de que se generara una enfermedad. Luego, en la medida en la que conocimos más nuestro sistema fisiológico y avanzamos más en la ciencia, desarrollamos otro tipo de vacunas, unas vacunas que nos permitían que un agente externo, como eran bacterias o levaduras, produjeran solamente una parte de ese virus o de ese patógeno, y esa parte del patógeno es la que era introducida dentro del sistema para generar toda esta cadena de reconocimiento dentro de esa red social.
Esto más o menos sería el equivalente como a que tuviéramos un dibujante que hiciera un retrato hablado de ese patógeno. Entonces vamos a presentarle a toda esa red social una partecita de ese patógeno de tal forma que la puedan identificar. Es como hacer muchos retratos hablados y pegarlos en cada poste para que todo el mundo sepa cuáles son las características que tiene ese patógeno y cuando lo identifiquen puedan actuar todas las células del sistema inmune adaptativo. Pero con el tiempo, y especialmente en este siglo, se desarrollaron unas vacunas que estaban basadas en biomoléculas genéticas. Estamos hablando de ADN y RNA. ¿Qué quiere decir esto? Son unas moléculas que tienen la capacidad de aprovechar la maquinaria del mismo sistema inmune adaptativo propio del ser humano para producir las moléculas que van a ser identificadas y que van a servir como información para todas las demás células y que puedan identificar esos intrusos en el momento adecuado. Entonces hablamos de las vacunas de RNA específicamente, son unas vacunas que no afectan el material genético del ser humano, simplemente se aprovechan de una información que traduce en proteínas un código que tiene el ácido ribonucleico o RNA. Tienen como gran ventaja que son más eficaces, que son más baratas de producir, que son más rápidas de producir y que no ofrecen ningún riesgo, ni de causar la enfermedad al ser humano que es inoculado con la vacuna, ni de causar una alteración en el material genético de ese ser humano. Esto es como más parecido a que toda esa red social recibiera una información inmediata, precisa y concreta de ese virus o de ese patógeno que puede causar una enfermedad. Seguimos con grandes retos en esta tecnología de RNA. Por ahora ha servido para resolver una vacuna, una respuesta rápida como humanidad dimos frente al COVID, pero todavía se queda corta para responder a otras enfermedades como el VIH o incluso se ha tratado de utilizar esta tecnología para enfrentar el reto que significa para esta especie el cáncer. Entonces, en resumen, ya tienes una información para decidir de qué lado de la vacunación quieres y puedes estar. Y siguen los retos. Hagamos la forma de que estas tecnologías sigan sirviendo para salvar muchas más vidas humanas y hagamos que valga la pena salvar a esta especie en el planeta. Chao, chao.